Hola, buenas tardes a todos. A nombre de la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos, les damos la bienvenida. Hoy tendremos el curso Legislación Urbana para Director Responsable y Corresponsal de Obra, dentro de la categoría de Planeación Urbana. Va a ser impartido por el licenciado Pablo Aguilar González. La arquitecta Brenda nos dará una pequeña reseña del licenciado. Arquitecta, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Hoy nos acompaña Pablo Francisco Miguel Aguilar González. Él es abogado urbanista, originario de la Ciudad de México, pero actualmente radica en San Andrés Cholula, Puebla. Su formación académica: él es abogado urbanista egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Tiene estudios de especialización en Francia y Cuba en Derecho Urbanístico. Maestro en Estudios y Gestión de la Ciudad por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Tiene 27 años de experiencia en Derecho Urbanístico y Ambiental. En su experiencia profesional fue director de Desarrollo Urbano en México y funcionario municipal especializado en Derecho Urbanístico. Litigante especializado en urbanismo y defensa constitucional en Latinoamérica. Especialista en amparo urbanístico y ambiental con enfoque de derechos humanos. Consultor de gobiernos y municipios en Latinoamérica. Académico especializado en legislación urbana para colegios de profesionales, gobiernos, peritos de obra y urbanismo, universidades en México y el extranjero. Asesor, consultor de empresas desarrolladoras e inversionistas para proyectos de desarrollo urbano en Latinoamérica. Titular de la firma legal Abogados Urbanistas con alcance latinoamericano en derecho urbano. Conferencista en Europa, Asia, África y América en materia de derecho urbanístico y legislación para los asentamientos humanos. Y bueno, su currículum también menciona cantidad importante de distinciones como presidente fundador del Centro Nacional de Estudios Jurídicos Urbanos, AC, presidente del Colegio de Jurisprudencia Urbanística Internacional, miembro de la International Academic Association on Planning Law and Property Rights, miembro de la International Research Group on Law and Urban Space, socio participante de la plataforma UrbanLex de la agencia ONU Habitat, es miembro del grupo de expertos legales para la implementación de la nueva agenda urbana de ONU Habitat y CEPAL en el Plan de Acción Regional para Latinoamérica. Es participante en las sesiones preparatorias de la Conferencia Internacional sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable Habitat 3 en Nueva York, Surabaya, Indonesia, Praga, República Checa y Nairobi, Kenia. Exponente asesor en legislación urbana en reuniones regionales de ONU Habitat en Toluca, México y República Checa. Es coordinador de la campaña urbana nacional para México en el World Urban Campaign ONU Habitat, por mencionar solo algunos de sus participaciones y distinciones en este ramo del derecho urbano. Bienvenido, licenciado. Están todos nada más para confirmar, me están escuchando bien, ¿verdad? ¿Todo súper bien? Sí. Excelente. Sí. Oigan, pues es un gusto enorme después de no sé cuánto tiempo que tuve la fortuna de estar allá en Pachuca, precisamente un nutridísimo, con un nutridísimo auditorio de directores responsables de obra, compartiendo y aprendiendo también conjuntamente con ustedes esta maravillosa disciplina que es el derecho urbanístico. Quiero nada más, ¿hay posibilidad que todos se silencien? A ver, sí, creo que sí, porque se escucha como eco, entonces... Ok. Nosotros vamos a silenciar nuestros micrófonos y cámaras, ¿vale? Se escucha mucho eco, ¿no? Sí. Anda, sí es posible. Eso es. Mil gracias. Gracias a nuestros amigos técnicos. Ok, miren, a diferencia de la
de la sesión que tuvimos hace ya no recuerdo si fueron años, quiero compartir con ustedes una nueva forma, fíjense, un nuevo paradigma. Por eso lo estamos poniendo aquí en pantalla. Un nuevo paradigma de la forma en cómo interpretar, argumentar y aplicar las normas jurídicas que inciden en los procesos de aprovechamiento del territorio, de planeación urbana y de administración o gestión urbanística. O para ser todavía incluso más precisos, ¿no? Las que regulan la figura legal de las acciones urbanísticas, siguiendo el tópico de la nueva y reciente legislación nacional que en México debemos observar las autoridades, los particulares y esta figura rara, ¿no? De los directores responsables de obra, y lo digo así rara, ¿no? Porque lo veremos a lo largo de este curso, de este compartir. Es una figura muy interesante que cada vez adquiere mayor relevancia, tanto a nivel de su responsabilidad como de su función social, de su función privada, contractual, y que es necesario estar preparados, es necesario estar preparados ante la nueva realidad que nos toca. Por eso les decía, lo que vimos hace varios años estaría muy bien ahora en este momento abrir el cajón de los recuerdos y dejarlo ahí archivado, porque nos estamos enfrentando a un nuevo paradigma completamente del derecho y del derecho urbano que incide directamente, que toca las raíces de los gestores, de los peritos y de los directores responsables de obra. Entonces, y es un paradigma que inicia así desde el 2011, se fortalece en el 2016 y que hoy lo estamos viviendo, y es un paradigma totalmente legal, aunque nuestra función como directores responsables de obra, digamos de pronto que es una función o de origen, fíjense, de origen, es una función técnica. Olvídense ya de eso. Con el nuevo paradigma del derecho urbano, lo que nos invita a pensar este nuevo paradigma es que todo es jurídico, todo, que no hay que separar lo que es técnico de lo que es jurídico, que no hay que separar que porque soy arquitecto, que porque soy ingeniero, que soy ingeniero municipal, que soy biólogo, economista, sociólogo, cualquiera de las disciplinas que estén involucradas en el territorio, con esto yo me escapo del alcance legal, porque el alcance legal es propio de los abogados, ¿no? No, olvidémonos de eso. Y esa es la primera invitación cuando hablamos de este nuevo paradigma del derecho urbanístico. Y quise iniciar así, porque esto quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones, de conceptos, de propuestas, de planteamientos, de modos de pensar que estamos trabajando en este nuevo paradigma, con la Organización de Naciones Unidas, con ONU Habitat, con un grupo de expertos legales que estamos, que creemos, fíjense ustedes, que las características jurídicas de Latinoamérica son las idóneas por el tipo de legislaciones que tenemos, son las idóneas, como son legislaciones homogéneas, en grandes, nos parecemos mucho, en idioma, en historia, en problemas urbanos comunes, y también nos parecemos mucho en la legislación. Creemos que Latinoamérica puede ser la cuna de un nuevo paradigma, de una nueva forma de ver y hacer ciudad desde el derecho y desde la legislación. Entonces, por eso es compartir con ustedes este nuevo paradigma del derecho urbanístico que, como les he dicho, lo estamos trabajando con Naciones Unidas a lo largo de muchos años.
a lo largo de muchos años, y que estamos en una pues algunos la llaman incluso como alguna cruzada, como una cruzada para difundir los contenidos del nuevo urbanismo, porque estos son del urbanismo legal, porque estos impactan directamente en la función y en la gestión y las responsabilidades de los directores responsables de obra. No es casual, ¿sí? No es casual que cada vez más escuchemos en las noticias, cada vez es casual que cada vez más escuchemos que se está generando cada vez más procesos legales, penales, civiles. Olvídense de los administrativos, olvídense de esos, ¿no? Que si me cancelan mi registro como DRO, no, pues no. Estamos hablando de procesos legales, civiles, penales, administrativos, patrimoniales, de responsabilidad civil en contra de profesionistas, arquitectos, ingenieros, ¿no? Técnicos aparentemente, ¿no? Que al firmar proyectos, al otorgar la responsiva de proyectos, incurren en violaciones del marco jurídico que regula la acción urbanística específica que se trate, sea una obra pública, una obra derivada de una concesión, de un servicio público, un cambio de uso de suelo, un cambio al programa de desarrollo urbano, pero que llevan dos características importantes. La primera es que son violatorias de alguna norma jurídica, fíjense, es la primera característica. Y la segunda, que es la otra cara de esa misma moneda, hablando de un sistema de responsabilidad y de hecho sancionador, la segunda, que es que esa conducta que va en contra del marco jurídico vigente, al mismo tiempo también resulta violatoria de derechos humanos. Fíjense, vayan captando esto. Estamos en presencia de una nueva realidad en la que los directores responsables de obra, los peritos urbanos, fíjense, por acción u omisión, o por acción y omisión, ¿fijan? Por acción u omisión, o por acción y omisión, está fuerte eso, ¿no? Por acción y omisión, están violando los derechos humanos de las personas y al mismo tiempo esa acción o omisión resulta violatoria de alguna norma jurídica. Entonces, tener muy presente esto. Y entonces, ¿qué genera ello? Lo vemos en las noticias, cada vez más, directores responsables de obra que están en la cárcel, corresponsables a los que se les están iniciando procesos legales. Cada vez más vemos reglamentos, leyes que tipifican y tratan con más dureza a los directores responsables y a los peritos, porque el legislador, sea el cabildo o sea el congresista, se han dado cuenta de la importancia que tiene la función de un director responsable de obra. Se han dado cuenta de esa importancia. Y no es solamente el tomar unos cursitos, esa importancia no deriva de tomar unos cursitos donde me hablan y me enseñan un montón de artículos, tanto artículos para vender como artículos de leyes y reglamentos, y nada más me ponen a leerlos para que me den un gafetito o que avale ese gafete que pertenezco al club del colegio, que ya entré al club selecto de los directores responsables de obra y puedo cobrar más. Porque a veces a eso se reduce, o que estoy refrendando ese carnet, dependiendo de lo que exige la legislación o la reglamentación urbana vigente. Señores, amigos, amigas, esa visión está totalmente superada con la nueva realidad, que es que el legislador y el regidor, insisto, se han dado cuenta de la importancia que tiene dentro del proceso, fíjense, dentro del proceso de desarrollo inmobiliario, dentro del proceso de construcción de la ciudad, dentro del proceso de aprovechamiento y otorgamiento, regulación de la propiedad privada y de los derechos que están asociados a esa propiedad, como la urbanización, como la subdivisión, la notificación, el uso, el destino,
la demolición o la instalación, términos mucho de reglamento de construcciones, ¿no? Que esos son los términos que nutren la esencia de la actividad del director responsable de obras. Se está dando cuenta el legislador que dentro de esas actividades, que esos procesos que sí los otorga la autoridad, por supuesto, que valida la autoridad en una licencia, en un permiso, hay una figura que está intermedia entre el particular, que es el que excita la actuación, excita legalmente la actuación de la autoridad para obtener un resolutivo favorable, entre el particular y esa propia autoridad que a través de un acto jurídico otorga, niega o condiciona un permiso de una acción urbanística. Se han dado cuenta los legisladores, se han dado cuenta los ayuntamientos de que en medio hay una figura clave, una figura esencial, que claro, sí, es tan importante esa figura, que adquiere una connotación no privada, sino una connotación de derecho público. Fíjense qué tan fuerte y tan profundo es esto. Adquiere una visión, una connotación de derecho público, no de derecho privado. Y esa figura es el director responsable de obra, o el perito responsable de obra, dependiendo del estado en el que nos encontremos, ¿no? O el perito director responsable de obra, dependiendo del estado. Allá en Hidalgo, la legislación de Hidalgo, la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano de Hidalgo, y sus reglamentos hablan la figura concreta del director responsable de obra, ¿no? Siguiendo este modelo que se inicia desde hace muchos años, ¿no? Que se inicia en la Ciudad de México actualmente, en el entonces Distrito Federal, en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, donde nace, donde se consolida esta figura del director responsable. Entonces, la autoridad se ha dado cuenta de la importancia que tiene esta figura, y entonces no solamente la toma en cuenta como antes, ¿no? Pues sí, como parte de un proceso político incluso, ¿no? Para devolver favores, para controlar políticamente a los colegios y que participen en los procesos de creación y formulación de reglamentos, ¿no? Y en los procesos de cierta participación a la hora de hacer consultas públicas en algún programa o en algún ordenamiento jurídico, no. La nueva visión es que el director responsable de obra es co-creador, fíjense, es co-creador de un orden jurídico urbano, co-creador o codestructor. Fíjense qué fuerte. Es un co-creador del orden jurídico urbano, el director responsable de obra, o un codestructor de este orden jurídico urbano. Y por esa razón, entonces le asignan un papel importante en términos de responsabilidad, como co-creador o como destructor, como codestructor del orden jurídico urbano. Porque sí, es co-creador o codestructor, porque interviene conjuntamente con la autoridad, que es la que emite el acto jurídico, de aprobación, de negativa o de condicionamiento, respecto a alguna acción urbana que es solicitada su aprobación, es solicitada su autorización ante las autoridades municipales correspondientes. Y entonces, así es que cada día más vemos directores responsables de obra que están metiendo al bote, ¿no? Hace no más de una semana, seguramente ustedes lo saben, ¿no? Un juez del fuero penal acaba de decretar y confirmar y negar las acciones de amparo y todas las que presentó el director responsable de obra de la escuela del Repsam, que provoca la muerte de más de 15 niños, 15 a 20 más, y heridos. Y están tras de los prófugos, que son los corresponsables de seguridad estructural, el corresponsable en diseño urbano, que fueron simplemente, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿No? Algo que no sucede, por supuesto, en el estado de Hidalgo, de los llamados firmones, ¿no? Ahí, pues, oye, muy buena chamba, muy bien, ¿no? Firmo, me encanta firmar, firmo el proyecto, cobro, pero no me doy cuenta que la firma que yo estoy estampando, en este nuevo paradigma, de responsabilidad absoluta,
está generando una ligación, un vínculo entre el acto de la autoridad y el tercero, que es el propietario, y la comunidad, que son los terceros. Porque por acción o omisión en el cumplimiento de las normas, ¿no?, esa edificación puede colapsar. Ojo, sucede lo mismo en la línea 12 del metro, ¿no?, donde la Ciudad de México tiene que contratar a una firma nórdica, de los países nórdicos del norte, nórdicos, europeos, para que venga a hacer un superdictamen que, entre otras de las conclusiones, es que detecta que hay una actuación irregular de los peritos y los directores responsables de obra que estuvieron involucrados en el proceso, por una acción o una omisión, fíjense, acción u omisión, que implica una deficiencia o una violación, lo que les decía al principio, acuérdense, ¿no?, una violación de las normas jurídicas que regulan el proceso de edificación o de ejecución de esa propia obra pública o privada, porque esto aplica en obra pública y privada, la función del director responsable de obra, también para que lo tengamos claro, no es solamente una figura de derecho privado administrativo en materia de construcción, sino también aplica, ¿no?, por disposición de la Ley Federal de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, claramente expresa y vincula a las obras públicas, a las normativas de desarrollo urbano y construcción. Dentro de ellas, por supuesto, contar con un director responsable. Entonces, esta firma en este dictamen y precisamente plantea que hay una omisión y un deficiente cumplimiento del marco normativo, que eso es lo que provoca, entre otras cosas, ¿no?, que colapse la estructura de esta línea de infraestructura de movilidad, que es el metro, y entonces colapsa, y que genera, pues, violación a los derechos humanos, ¿no? Concretamente, violación al derecho humano a la vida, ¿no?, privación absoluta de la vida, es un daño grave, es un daño irreparable a la vida, a la salud, a la integridad física. A la salud, a la integridad física. Entonces, entender esto, estamos dentro de un nuevo paradigma. Y en este nuevo paradigma, fíjense, la primera invitación para ustedes es entender esto. Trataremos que este derecho urbano, el derecho urbano del que vamos a estar hablando con ustedes a lo largo de estas 4 horas, que este derecho urbano pueda ser entendido como peras y manzanas. ¿Se fijan? Pueda ser entendido como peras o manzanas. Y entonces, entendernos a partir de esta invitación de decir que todo es jurídico, amigos, todo, todo. Y entonces evitar decir, es que mi función es una función privada, porque soy arquitecto. Es una función técnica, fíjense, una función privada. ¿Por qué? Porque me está contratando un particular, ¿no? Porque me está contratando un particular. Es una función de derecho privado. Pues no. Es técnica, no es jurídica. No, es 100% jurídica. Porque cuando entendamos que todo es jurídico, fíjense, y cuando nos abramos el pensamiento, entonces, ¿qué quiere decir? Si yo digo que todo es jurídico, el derecho es muy lógico. Si yo digo que todo es jurídico, quiere decir que todo es jurídico, ¿no? Si es perro, ladra. Si es gato, maulla. El problema está en que a veces, bueno, ya lo veremos, ¿no?, muchos técnicos, ¿no?, hacen ladrar a los gatos y maullar a los perros porque no saben interpretar y aplicar las normas jurídicas. O sea, el derecho es muy lógico. Si digo que todo es jurídico, entonces todo es jurídico. Incluso el pensamiento, claro. Claro. Incluso lo mental es jurídico, por supuesto. Y lo vamos a explicar de esta forma, para entender esto que todo es jurídico. Fíjense, cuando yo soy un director responsable de obra, ¿en qué consiste mi función mental? Para que entendamos que todo es jurídico. Claro,
¿En qué consiste mi función mental cuando yo digo que todo es jurídico? Cuando yo estoy haciendo un proceso de preparación, ¿no? Me contrata mi cliente y entonces me siento aquí en el gran respirador, ¿no? Padre, ojalá que todos tengamos todavía nuestros respiradores, ¿no? O en la computadora y empiezo a inventar y a aplicar la creatividad absoluta de mi profesión, lo que aprendí precisamente en la universidad, y genero diseños con aguas transparentes, cristalinas, cascadas raudas que caen hermosamente, delfines ahí saltando entre las cascadas, niños con la sonrisa, los dientes blancos y su mamá los dientes blancos, felices de tanto reír, ¿no? Rascacielos hermosísimos, naves voladoras de último nivel, diseños en séptima dimensión. Muy creatividad. ¿Y dónde nace esa creatividad? Pues nace en mi mente. ¿Te fijan? Esa creatividad nace en mi mente. Y ese pensamiento, fíjense, ¿por qué es jurídico? Porque si yo en ese momento de gran creatividad me desvinculo, esa creatividad no la vinculo con el marco legal existente, estoy perdido. Si yo no la vinculo, fíjense, si yo no la vinculo con el marco legal existente, estoy perdido. Porque entonces, fíjense, ese acto mental que yo, esa creatividad, ese pensamiento lo traslado en un mapa, en un plano, en un dibujo, en un render, en layers, en la máquina. Ahí yo estoy aplicando mi mente. Es un proceso mental. Pero si ese proceso mental, antes de plasmarlo, yo no lo empalmo, fíjense ustedes, con todo el marco jurídico regulador, no nada más con una norma, fíjense, no nada más con el reglamento de construcción, no nada más con la ley de asentamientos humanos, no nada más con el PDU, sino con todo el ordenamiento jurídico, fíjense, que rige el suelo, que considera el territorio, fíjense, ese ordenamiento jurídico, como un complejo normativo que regula los espacios habitables por el ser humano. O sea, si ese acto mental yo no considero un concepto de territorio multidimensional que sea el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el cósmico y las aguas que están involucrados en ese proyecto, entonces, ¿qué va a suceder? Muy sencillo. Ya cobré, ya generé mi superproyecto espectacular y ya lo presento. Ahí ya está la firma del director responsable, ¿no? Del REP, de la línea 12, de todos los casos que ustedes saben, amigos, que nos hemos visto en el Facebook, que estamos llevando cada vez más en todas partes del país, donde están involucrados directores responsables de obra, que hacen esto que estamos diciendo. Y lo plasman en ese acto mental, en un plano, en un mapa. Y llegan dentro del proceso del acto jurídico. Llegan con la autoridad. ¿La autoridad qué hace? ¿Qué hace la autoridad? La autoridad no hace ocurrencias. La autoridad hace el mismo ejercicio mental que hicieron ustedes, pero a la inversa. La autoridad no analiza y no debe hacerlo. No debe analizar un proyecto al capricho. A ver qué color me gusta, de qué tamaño es la ventana, de qué tamaño es ese vano, de qué tamaño es esa entrada de luz. ¿Y por qué le pusiste de este grueso y no de este? ¿No? ¿En cuánto nos dicen de pronto en los trámites? No, la autoridad hace un proceso mental, fíjense, es mental, de adecuación de lo que me está presentando el director responsable de obra, hago una adecuación mental entre ese proceso y lo que es, fíjense, entre ese proceso
y lo que es el marco legal. Esa es la función de la autoridad, no responder ocurrencias, ni caprichos, ni banalidades, sino es lo que me está presentando ese proceso de creación mental, el director responsable de obra, yo en otro proceso mental, porque todo es jurídico, voy construyendo, fíjense, voy construyendo mi respuesta a partir de esta realidad que me está presentando el director responsable de obra sobre un acto de aprovechamiento del territorio multidimensional, sea en el suelo, en el subsuelo, en el espacio aéreo, el espacio cósmico o en las aguas. O sea, porque hay urbanismo acuático, porque hay urbanismo aéreo, hay urbanismo del subsuelo, hay urbanismo del suelo, no nos olvidemos de eso. Y entonces yo, autoridad, con este enfoque constructivista, mental, jurídico total y absolutamente, ¿qué es lo que hago? Pues construyo, adecuo mentalmente el argumento que me está presentando el director responsable que me dice es factible porque cumple con la ley, con las normas, el proyecto de acción urbanística es factible. Y lo vinculo con el marco jurídico. Y digo, sí, es factible, claro, a ver, lo reviso, sí, cumple con esta capa, fíjense, cumple con esta otra capa jurídica, cumplo con esta otra capa jurídica, perfecto, muy bien, sí. Cumple con esta, con esta, con esta, con esta. No, aquí no cumple. Va para atrás el proyecto. Todo está espectacular el proyecto, ¿no? Todo está espectacular en la parte urbana, cumple el uso de suelo. Pues sí, pudiera ser factible. Es propiedad, está bien delimitada la propiedad, cumple con el programa parcial, con el programa de centro población. Todo muy bien. Pero ¿qué crees en esta capa aquí? ¿No? ¿Qué crees? Que resulta que es un terreno que fue de origen incendiado. Es un terreno forestal que fue incendiado. ¿Sí? Entonces, una restricción mayor a 10 años para no poder urbanizar y hacer nada. ¿Dónde está eso? Pues en la capa ambiental, en la subcapa forestal. No puedo hacer nada. Según lo que determina la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento. Marco jurídico, siempre. Marco jurídico, siempre. Y ese marco jurídico es el que sirve de referencia a la autoridad para hacer precisamente el cumplimiento de sus determinaciones. ¿Se fijan? Por eso todo es jurídico. Salgas de aquí de este curso, comprense todo lo que estoy haciendo, amigos, todo es jurídico, todo. El diseño, el plasmar mi firma, el dibujar, el pensar, el aplicar mi creatividad para crear un proyecto urbano, todo eso es jurídico, todo. Y entonces, como tal, ¿qué hago? Colgamos, cerramos, me equivoqué de profesión y me voy a estudiar derecho. No, no, amigos. Es tomar conciencia. ¿Por qué? Porque el problema, ¿saben cuál es? Que los abogados tampoco saben esto. Nos enseñan a embargar cazuelas, a divorciar gente, a meter borrachos al bote, a denunciar perros muertos, a cobrar pagarés. Es la visión tradicional del abogado. No, de lo que se trata es entender, tomar conciencia y decir, caray, entonces yo soy un perito. Yo soy un perito, yo soy un experto, que por eso está confiando el Estado, por eso está confiando el Estado como institución, el municipio como institución, están confiando en mí, porque soy un experto. Y en particular también, por eso no está yendo con un chalán o con un albañil o con cualquier persona que pase aquí afuera para hacer el proyecto. Está confiando en mí porque yo soy un experto. Por eso soy un perito, soy un director responsable de obra. ¿Pero en qué soy experto? No soy experto en estructuras, en dibujo. Eso lo aprendí en la universidad, eso lo adquiero con las maestrías, con mis títulos. No, soy un experto, fíjense,
Porque yo sé en este acto mental, que estamos hablando ahorita, en ese acto mental, fíjense las dos palabras clave. Yo sé interpretar, sé argumentar, sé interpretar, sé construir un argumento. Por eso es un enfoque constructivista, ¿se fijan? Porque voy construyendo un argumento que se plasma en mi responsiva y que yo le presento a la autoridad. Por eso soy experto, por eso soy ese experto, pero es un experto legal, fíjense, sin que sea un abogado. Por eso soy un perito jurídico, sin que sea yo un abogado. Perito jurídico. Porque conozco cómo interpretar, cómo construir argumentos, ¿eh? Sé cómo interpretar, cómo aplicar la ley, el reglamento, el plan, el programa. Esa es mi función. Ese es un director responsable de obra, un experto jurídico, ¿eh? Que sabe argumentar, que sabe interpretar, que sabe aplicar el conjunto de normas jurídicas que regulan los espacios habitables por el ser humano, ¿m? Para solicitar la aprobación de proyectos urbanos o inmobiliarios dentro del territorio, dentro de un territorio multidimensional. Que esté en el suelo, que esté en el subsuelo, el espacio aéreo, en el espacio cósmico, en las aguas. Porque a veces pensamos que un DRO es solamente que es un experto, ¿no? Que aplica en proyectos inmobiliarios que regulan el suelo, y no es cierto. El proyecto inmobiliario, con la visión en general que tenemos que tener con esta visión del nuevo paradigma, es suelo, es subsuelo, espacio aéreo, cósmico y aguas, por supuesto. Espacio aéreo, ¿cómo? A ver, el espacio aéreo, ¿qué tiene que ver con el DRO? Por supuesto, hay un urbanismo constructivo del espacio aéreo, del espacio. Las antenas de telecomunicaciones, no es la regulación de la antena en sí, es la regulación del impacto que producen las ondas electromagnéticas no ionizantes que emiten esas radiaciones, y en función de eso establecemos radios de protección para garantizar los derechos humanos a la vida, a la integridad, a la seguridad. Por esa razón, jueces federales, fíjense, espacio aéreo, lo intangible, jueces federales están parando obras emblemáticas del gobierno federal, por ejemplo, los aeropuertos, porque donde se está desarrollando los procesos y se va las obras y todo el movimiento de desvío del tráfico aéreo, está generando mayor ruido, y eso lastima el derecho humano a la salud. No es lo mismo que yo viva en un paraíso escuchando los cantos de los pajaritos, de las luciérnagas, de las ranitas, ¿no? Que escuchando un tráfico de aviones que están pasando a unas alturas que siembran mis casas, que siembran mis ventanas. Pues imagínense, urbanismo de espacio aéreo, amigos. Urbanismo de aguas. Pues por supuesto que sí, porque todo proyecto inmobiliario requiere de una factibilidad o requiere de la existencia de agua. Y también, porque necesito entender, fíjense, mis queridos amigos directores responsables de obra, necesito entender dentro del proceso inmobiliario qué papel es el que ocupan los elementos que conforman el territorio. Porque de la respuesta que yo dé, el camino legal y la tramitación va a ser diferente. De la respuesta que yo dé. Y no es lo mismo decir, fíjense, que todas las aguas son nacionales, o sea, que todas y absolutamente las aguas son de la nación. Esa es una visión de concepto, que decir que hay aguas nacionales, o hay aguas estatales, que hay aguas municipales y aguas de propiedad privada incluso. Entonces aquí dice, caray, o sea, entonces no todas las aguas son nacionales, ¿verdad? Pues no. Hay aguas nacionales, hay aguas nacionales.
Fíjense, aguas estatales, aguas municipales y aguas de propiedad privada. Y si yo no entiendo esa naturaleza jurídica de ese elemento agua, entonces mi proyecto de desarrollo inmobiliario y mi carta de trámites, mi ruta crítica de trámites ya va a tener otro destino. Porque aquí hay que entenderlo también muy bien, amigos directores. Porque en derecho urbano, el orden de los factores, en un proceso inmobiliario, el orden de los factores en la lista de trámites y requisitos, amigos, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Por qué? Porque me va a llevar esa incorrecta determinación de qué autoridad es la competente, me va a conllevar que haga el trámite ante una autoridad que no tiene competencia constitucional o competencia legal, con el peligro que eso implica. Me lleva a eso, el plantear una determinación que el orden de los factores no debe establecerse ahí. Y ese orden de los factores sí altera el producto. Claro que lo altera. Entonces, entender espacio aéreo, urbanismo de aguas, por supuesto, urbanismo cósmico, pero por supuesto, por eso ahorita en el derecho internacional, entendamos, abrámonos. Mi visión no es solamente de derecho localito, ¿no? Es el derecho internacional. Por eso está hablando de la colonización por asentamientos humanos en Marte. Por eso saben ustedes que en la frontera con Tamaulipas, en Brownsville, se está llevando a cabo un complejo inmobiliario donde se está preparando las poblaciones que van a colonizar precisamente el espacio, patrocinadas, financiadas. Ya hay una ciudad financiadas por Elon Musk. Espacio cósmico. Regulación del subsuelo. Por supuesto, el subsuelo no es de la nación. No todo el subsuelo es de la nación, al igual que las aguas, porque nos han enseñado mal. Es que el subsuelo es de la nación, no es cierto. Hay subsuelo que es de la nación, hay subsuelo que es del Estado, hay un subsuelo que puede ser el municipio, pero sobre todo hay un subsuelo que es de propiedad privada. Fíjense, porque estamos partiendo de la base, y esto métanselo bien en la cabeza, de que el territorio se mueve. Fíjense, el territorio se mueve. Y si el territorio se mueve, pues el derecho también se debe mover. Pues entonces el subsuelo no es toda la nación, pues no. Si fuera toda la nación, no podría yo rascar. Yo no podría rascar para construir una alberca. No podría yo rascar para introducir un tubo de drenaje fluvial sanitario. No podría yo rascar para hacer una cisterna. Entonces, ¿por qué hay estacionamientos subterráneos? ¿Se fijan? Porque sí puede haber propiedad privada, precisamente, en el territorio y en el subsuelo. Y también puede suceder que al metro haya petróleo. Y también puede suceder que al metro haya vestigios arqueológicos o que haya minerales radioactivos. Y entonces, ¿qué ya ahí se perdió mi propiedad? ¿Ya valió gorro todo? No. Puede suceder, fíjense, que los diferentes elementos que conforman el territorio multidimensional, amigos peritos, puede suceder que yo soy dueño del suelo y no del subsuelo. Fíjense, que soy dueño del suelo y no del subsuelo. Puedo ser el dueño del suelo, pero no del agua que está ahí, en ese espacio.
en ese terreno. ¿Y por qué es importante, tan importante saber esto, amigos? Y no aprenderse de memoria el artículo 45 del reglamento de la Ley de Asentamientos Humanos de Hidalgo, por cierto, obsoleto e inconstitucional. ¿Por qué es importante aprender eso? Porque esto de lo que estamos hablando es el derecho urbano, es lo que ustedes hacen a diario, que es interpretar jurídicamente un espacio para asignarle un valor jurídico. Y ese valor jurídico, esa variable jurídica, que puede estar expresada incluso en una fórmula de derecho, se va a traducir en una autoridad competente, en un nivel de gobierno, en un marco jurídico internacional, federal, estatal o municipal, que me va a orientar y con el cual yo voy a construir una ruta crítica de trámites, en la cuales, si lo hago incorrectamente, el orden de los factores sí altera el producto. El orden de los factores sí altera el producto. Por ejemplo, vamos a para que ustedes lo vayan viendo. ¿Cómo aplica esto que estamos, estos principios? Fíjense, son principios jurídicos, más que reglas estrictas, legales, son principios jurídicos. Uno de estos principios, fíjense, y una forma de aplicarlo es qué pasa cuando, por ejemplo, vamos a hablar de otro estado, Baja California. Hablemos de Baja California, Tijuana, Baja California. Y varios estados, donde prevén la figura del famoso estudio de impacto urbano. Estas modas jurídicas, estudio de impacto urbano, resolutivo de impacto urbano, Baja California. Hay varios juegos, pero en muchos estados y en muchos municipios se pide el estudio de impacto urbano por parte de los implanes, fíjense, o de las direcciones de desarrollo urbano, ¿sí o no? Ustedes lo han vivido allá en varios, Pachuca, en Tula, no sé, ¿no? Han de vivir esta figura y van con la autoridad municipal, correcto. Bien, pues ya es mi trámite, mi requisito. Si yo no estoy haciendo mi ejercicio mental correcto de interpretación, de adecuación normativa, porque soy un perito legal, ya lo vimos, soy un perito legal, no un perito técnico. Si yo no hago este ejercicio de adecuación normativa y me sigo de frente y obtengo un cambio de uso de suelo a través de un estudio de impacto urbano bien fundamentado y resulta ser que los vecinos de la zona se inconforman y presentan un juicio de amparo federal contra ese proyecto de acción urbanística avalada con el cambio de uso de suelo, avalado por el cambio de uso de suelo, si presentan este proyecto de acción urbanística en este amparo, que puede tumbar todo el proyecto, porque a partir de ese cambio de uso de suelo se arma todo un proyecto de un gran plan maestro que modifica las alturas o modifica las densidades o modifica los coeficientes. Los coeficientes de desarrollo urbano. Y voy ante el ayuntamiento para realizar el trámite. Pero me lo impugnan precisamente la Asociación de Colonos, que están hablando de que se viola, fíjense, con esta acción o omisión se viola el marco jurídico y por ende se violan los derechos fundamentales o los derechos humanos de ellos, de los residentes.
Y uno de los puntos clave dentro de este planteamiento del orden de los factores que altera el producto es que yo en mi lista de trámites, en el orden de los factores, yo puse que quien le correspondía la autorización, la aprobación de esta acción urbanística es al municipio. ¡Ah, sorpresa! ¿Qué creen ustedes, amigos? ¿Qué creen ustedes? Que tenemos un nuevo marco jurídico regulatorio y en ese nuevo marco jurídico regulatorio, en el artículo 10, atribuciones de las entidades federativas, o sea, corresponde a las secretarías de desarrollo urbano de los estados, no de los municipios. Fracción novena, establecer las normas conforme a las cuales se efectuará la evaluación del impacto urbano y territorial de las obras o proyectos que generen efectos significativos en el territorio, las cuales deberán estar incluidas en los planes de desarrollo urbano. Pero no solamente lo dice esto, la fracción décimo octava del artículo que estamos comentando, de la Ley General Nueva de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, establece como facultad de los estados, fíjense, evaluar y dar seguimiento en los términos de las leyes locales, evaluar el impacto urbano o el impacto regional de obras y proyectos que generen efectos en el territorio de un municipio o en el territorio de dos o más municipios, o sea, de un municipio o más de un municipio, de la entidad de la que se trate. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, orden de los factores. Yo puse en mi orden de factores en mi ruta crítica, mi orden de factores, yo puse en mi ruta crítica que la autoridad competente era el municipio y la autoridad competente es el Estado. La autoridad competente es el municipio y la autoridad competente en realidad debe ser el Estado. Punto mortal con el cual se echa abajo una inversión de $3 millones. Esa inversión partió ¿de qué? De un dictamen de impacto urbano contratado con un director responsable de obra que está siendo demandado ante una autoridad federal, ante un juzgado federal, y que por un lado, cuando el juez federal dicta la sentencia declarando la inconstitucionalidad del estudio de impacto urbano, la inconstitucionalidad del estudio de impacto urbano, que la decreta el juez, el particular, primero, los quejosos, ¿no? La sociedad, solicitan la cancelación del registro, la cancelación de la cédula profesional del ejercicio del perito responsable, una disculpa y un aviso público de la irregularidad que cometió el director responsable, pero entonces el particular se va a ir contra él, pero va a decir, oye, pues regrésamelos. Regresa todos los dólares que te pagamos, porque te contratamos, porque tú eras el mejor. Tú eras el mejor. Tú eras el experto. Y ahora resulta que la autoridad con la que tú fuiste resulta ser que es una autoridad inconstitucional, porque su reglamento de construcciones, que en el que tú te basaste, que es el que te enseñaron en tu cursito de director responsable de obra, decía que los usos de suelo para cambios de uso condicionados estarán condicionados a un estudio de evaluación de impacto urbano.
municipal. Y resulta ser que un juez federal dice no. ¿Es un juez federal? No, señor. Ese reglamento municipal es inconstitucional. Es inconstitucional el estudio, el resolutivo y todos los permisos que se obtuvieron después de la obtención de ese uso. ¡Pum! Para afuera. Para afuera. Se decreta la inconstitucionalidad, denuncia penal, demanda civil de daños, perjuicios, responsabilidad, procedimiento administrativo de cancelación de la patente, la cédula con patente, con efectos de patente para ejercer la profesión. ¿Y por qué? Porque entonces sí es importante, ¿verdad? Es importante entender que todo es jurídico, aunque no seamos abogados. Y no solamente eso, otro concepto importantísimo. Fíjense, o sea, estamos viendo que el director responsable de obra es un experto jurídico. Experto, perito, es el mejor, más fregón, el más llegón. Y es no un experto en la técnica, es un experto, como lo vemos ahorita, un experto, pues, me sabía de memoria cómo formular la metodología de un estudio de impacto urbano. Pues sí, pues qué bonito, ¿no? Pero resulta ser que jurídicamente ese estudio era inconstitucional. Un experto jurídico que sabe interpretar y aplicar las normas a proyectos concretos. Esa es la naturaleza de un director responsable. Pero no solamente eso. No solamente eso. Fíjense. Que ese perito especialista, fíjense, está ejerciendo la función, y así se lo expresamos a las autoridades, está ejerciendo la función de una autoridad equiparada. Fíjense bien, no una autoridad directa, elegida, es una autoridad equiparada. Caray, ¿cómo es posible si yo soy arquitecto particular, mi relación es particular, yo soy un particular, yo no soy una autoridad? ¿Cuándo? Se dice que es autoridad equiparada, dicen los jueces federales. ¿Por qué creen? Porque la figura del DRO no nace en un contrato privado. La figura del DRO de la cual se sigue a un contrato privado, lo cual es diferente, ¿no? La figura del DRO está consagrada dentro de un reglamento, como puede ser el reglamento de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Hidalgo, ¿no? O un reglamento de construcciones. Y sigue diciendo el juez, ¿no? Este reglamento, ¿qué creen? Es de orden público e interés social. ¿Qué quiere decir esto? No es nada más un tema de cajón, ¿eh? No es un tema nada más de copiar y pegar así de cajón, no. Es un tema de fondo. Lo que quiere decir esto es que todas las figuras, todas las instituciones, todas las normas que regula un reglamento de construcción o un reglamento de la ley son de orden público. Son de orden público e interés social. ¿Ya se fijaron? Todas son de orden público e interés social. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que esté en el reglamento, incluyendo las regulaciones sobre lo que es un director responsable de obra, el reglamento de construcción,
sobre lo que es la Comisión de Admisión y Asesoría, sobre los requisitos, sobre la necesidad de acreditar sus conocimientos jurídicos. Todo eso, amigos, todo eso, fíjense, como lo dice el artículo 172 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado. Fíjense, miren, está. La solicitud de licencia de construcción y la documentación que debe acompañarla llevarán la correspondiente responsiva del director responsable. Ahí está. Director responsable. Artículo 170 de nuestra ley urbana estatal. ¿No? O sea, esta figura es una figura de interés público, no es de interés privado. Y más fuerte aún dicen los tribunales federales. O sea, no solamente es una figura de interés público, aunque no reciba un nombramiento directo del presidente como un funcionario, recibe un nombramiento de una institución pública, que es la CADROC. Es una institución privada. Es una institución pública porque está regulada por un reglamento de orden público e interés social, que es el reglamento de construcciones de Pachuca, por ejemplo, o el reglamento de la ley de asentamientos humanos. Es una figura de derecho público, no es una figura de derecho privado. Wow. Pero también entonces dice el juez federal, el ayuntamiento solito no puede. O sea, no puede regular todas las obras, no puede ir a verificar que las obras de todo el municipio se cumplan con los estándares legales, que garanticen los derechos humanos a la vida digna, el derecho humano a la vivienda, el derecho humano al espacio, al acceso a la propiedad, al acceso al suelo, sino que se requiere que la autoridad se auxilie no de cualquiera, sino de los mejores, pero aparte también de los más probos, de los más honestos. Y entonces, ¿quiénes son los más honestos y los más probos? Los colegios de profesionales. Entonces, de ahí voy a acudir con ellos, para que en ejercicio de las funciones que les asigna la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución en materia de profesiones, acudo con un colegio de profesionales porque aglutina a los mejores, a los más sabios, a los más honrados, en los que puedo confiar, y entonces decirles, señores, necesito que ustedes participen en el proceso de creación y aprobación de licencias y permisos. Yo no puedo porque no tengo la infraestructura de ir a vigilar todo, entonces voy a confiar en ustedes. ¿Están de acuerdo? Ustedes son los que puedo confiar porque son los mejores, los más honrados, los más probos. Y eso me lo van a expresar a través de un acto jurídico que se llama la responsiva. Y en esa responsiva, sus agremiados van a participar en el proceso de creación. ¿Por qué? Porque yo le voy a hacer caso a lo que está en la responsiva. Con base en ese proyecto, en esa firma, en esa responsiva que me presente tus agremiados, yo voy a otorgar una licencia de construcción. Previa verificación de que cumpla con qué, con el marco legal aplicable. Le otorgaré el permiso conforme a esa responsiva. Y entonces dice el juez, todos estos argumentos de los que estamos hablando,
hacen que el director responsable de obra, por acción o omisión, sea también generador, garantista de derechos, o sea, violatorio de derechos humanos. Violador de derechos humanos. Y entonces, señores, dice el juez federal, entonces tú, director responsable de obra, eres una autoridad equiparada. Es una autoridad porque participas en el proceso de formulación, porque puedes afectar derechos o garantizar derechos. Y no te voy a categorizar como una autoridad normal, tradicional, sino como una autoridad equiparada. Porque tu función está regulada por ordenamientos de interés público. Y por esa razón es por la que vemos cada vez más cómo se demanda a directores responsables ante jueces federales, ante jueces locales, cómo cada vez más es más perseguida su función. Y amigos, es también la susodicha razón por la cual debemos cuidar qué es lo que se firma. Porque mi función es legal, 100%, es una función que afecta o garantiza derechos, es una función autónoma de la autoridad, pero me crea, me equipara, me genera la categoría de una autoridad equiparada y es una función de interés público que está regulada en un reglamento, en una ley municipal. Entonces, ¿por qué? Porque mi función es de lo más importante que hay en materia. Por esa razón me tengo que cuidar. Por esa razón tengo que cuidar y cumplir el ordenamiento legal urbano, ¿sí? Porque todo es jurídico. Porque todo es jurídico. Bien, sugeriría dar 5 minutos de receso, solo 5, no sin antes preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna duda, ¿no? Quisiera activar el micrófono para que puedan expresar alguna duda, alguna cosa así por el estilo. Entonces sugeriría que abrieran los micrófonos los organizadores si quiere alguien hacer alguna pregunta. Y si no, hacemos un receso de 5 minutos para ir a tomar un café rápido, sacudirnos la cabeza, sacudirnos el cerebro, los chakras se van alineando, los chakras legales. Hola, sí, tenemos unos comentarios. Perfecto, entonces los escuchamos todos y al final hacemos un comentario. Adelante. Jorge Luis Cruz nos dice que si nos puede decir qué leyes conforman las normas jurídicas urbanas vigentes. Bien. Ok. Si alguien más también, porque eso va a ser la siguiente parte. Ajá, Christopher Lara nos dice, ¿es válido ampararse si no estamos de acuerdo con el dictamen del COS o CUS del predio? Ok. Y Guillermo E. Juárez nos dice, cuando se presentan violaciones a los proyectos autorizados por la autoridad competente por parte del propietario, en ánimo de obtener mayor beneficio a su favor con la denuncia de estas violaciones por parte del DRC, ¿es suficiente para salvaguardar los derechos profesionales? A ver, esa última pregunta otra vez, por favor. Sí. Nos dice, cuando se presentan violaciones a los proyectos autorizados por la autoridad competente por parte del propietario, en ánimo de obtener mayor beneficio a su favor, con la denuncia de estas violaciones por parte del DRIO, es suficiente para salvaguardar los derechos profesionales. Ya, muy bien, muy bien. Híjole, buen punto, buen punto. A ver, la primera parte es, sí, efectivamente vamos a dar algunas tips buenos que puedan servirnos para tomar para, sobre todo que ustedes sepan cómo aplicar e interpretar el marco jurídico. Lo vamos a ver desde el marco jurídico federal hasta el marco jurídico municipal, ¿ok? Porque Ok. estamos en las bases de esto.
La siguiente cuestión es, sí, miren, cuando yo detecto que hay violaciones, al marco jurídico, estas violaciones, para salvaguardar mis intereses profesionales, exactamente lo ideal, lo más importante, es que se consignen, por ejemplo, en la bitácora. La bitácora es el documento clave que no se usa mucho, pero es el documento clave donde en caso de que haya realmente una violación de gravedad, podemos detectar, fíjense, ahí es donde podemos detectar, ¿sí?, si hay una actuación regular, irregular y salvaguardar nuestros derechos, porque con base en la bitácora se pueden hacer los planteamientos a la propia autoridad en el sentido de decir, oigan, pues aquí me estamos dando cuenta que el propietario no está haciendo caso de lo que fue proyectado, ¿no? Que la ejecución de la obra se está llevando a cabo en forma diferente a lo que se está expresando, ¿no? Y ahí entonces genero yo una prueba, una presuncional a favor mío, para decir, bueno, aquí hay dos opciones, autoridad, o tú intervienes, ¿sale?, para hacer cesar la irregularidad, o yo abandono, pero ahí es donde yo tengo la facultad, de veras es la fuerza, ¿no?, en la bitácora, para decir, autoridad, ¿qué hago? Indícame qué es lo que sucede, ¿no? Y entonces la responsabilidad se va diluyendo, la responsabilidad sobre todo del de retos. Aquí para mí el uso de la bitácora es uno de los elementos más importantes para salvaguardar nuestros derechos. El otro, por supuesto, es el contrato, ¿no? En el contrato tiene que, o sea, pero primero que hagan contratos, amigos, hagan contratos de obra. Estoy seguro que el 80% de ustedes no hacen contratos de obras, y ahí hay que establecer cláusulas de exclusión de responsabilidad, por ejemplo. Y una de esas cláusulas de exclusión de responsabilidad es cuando el propietario ejecute las obras en forma diferente a lo establecido, y establecer cláusulas rescisorias, así se llama, ¿no? Cláusulas de rescisión inmediata. En el momento en que se detecte una irregularidad en la obra y esta se plasme, por ejemplo, en la bitácora, en la propia bitácora, y sea notificada a la autoridad mediante un oficio, ¿no? Entonces esta cláusula surtirá efectos, fíjense, casi como de título ejecutivo, para efectos de rescindir el contrato sin necesidad de declaración judicial. ¡Ah! ¡Wow! Me protegí, ¿no? Y la otra cuestión es, bueno, cuando hay irregularidades en los planes, en los programas, por actuaciones irregulares, ¿no?, en los dictámenes o de las propias autoridades, sí hay mecanismos, hay varios precisamente mecanismos que están involucrados, que facultan a cualquier persona, fíjense, a cualquier persona, para solicitar la reparación de sus derechos que han sido violados. Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar la figura de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la figura de la denuncia urbana. La denuncia urbana para mí es un elemento buenísimo. Aquí está, mira, está en el artículo 104 y artículo 105 de la LGHTDU, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ¿sí?, en la que dice toda persona, física o moral, toda persona, cualquiera, física o moral, podrá denunciar ante la instancia de procuración de ordenamiento territorial o cualquier otra autoridad local, podrá denunciar todo hecho, acto, fíjense, hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de esta ley, las leyes estatales en la materia, las normas oficiales mexicanas o los planes o programas que se refiere a esta ley. Todo, fíjense, hablamos de hechos, actos o omisiones que contravengan las disposiciones de esta ley, las leyes estatales en la materia, las normas oficiales mexicanas o los planes o programas a que se refiere esta ley. Igualmente tendrán derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes, y también solicitar que sean representados ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales que correspondan.
Esta denuncia ciudadana se puede ejercitar por cualquier persona, físico o moral, cualquiera, por escrito o en medio electrónico. Yo utilizo mucho esta figura, amigos, porque esta figura, el primero es de una ley nueva, es de la ley madre, de nuestra ley macro, nuestra ley marco, que es la ley LGHTDU. Pero lo más importante es que agotando esta figura, me puedo ir directamente a juicio de amparo. Así, pues, ustedes me conocen, ¿no? Vemos que así sucede, así lo hemos hecho. Primero presentamos una denuncia urbana popular porque esto nos acredita la figura del interés jurídico. O sea, me da el interés para poder acudir con esta denuncia, esta demanda, la demanda urbana, me faculta para acudir ante una autoridad jurisdiccional, ante el juez federal. Con esto puedo iniciar un juicio de amparo. Los que ustedes me conocen, ustedes saben que a mí me gusta, me encanta, hemos manejado por muchos años el amparo urbano. No acostumbro yo ir primero a rogarle al alcalde, al síndico, no. Yo me voy directamente a la denuncia urbana popular e inmediatamente después que esta se tramite ante las propias autoridades locales y luego me voy directamente al juicio de amparo federal. Buenos comentarios, buenas preguntas. ¿Les parece que hagamos un relax de 4 o 5 minutitos, no más, para continuar y cerrar la sesión del día de hoy con todo lo que se merece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces con Sí, hay 7:23. algunos. Hay más comentarios. Sí, Pues si quiero lo échalos. dejamos al último y ya verificamos. ¿Los echo de Bueno, una pues vez? son muchos. Como unos 6, yo creo. La mecha. No, pues entonces sí los vamos dejando al final. Damos otro espacio entonces más Sí. grande para responder preguntas. Hagamos un descansito Ok, muy perfecto. breve. Aquí estamos. Gracias. Ok, perfecto. Regresamos.
Ustedes me dicen cuando recomenzamos. Listo, adelante. Perfecto. Denme un segundito entonces. Vamos a ver, permíteme. Denme un minuto. Excelente, vamos. Ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita les pasé esta figura, que es una figura, les digo, espectacular. Yo la recomiendo mucho, ¿no? Y aquí lo importante es que en dónde entran ustedes, bueno, que nosotros necesitamos argumentos. O sea, no es solamente, fíjense, no es ir a quejarse con la autoridad, es ir a argumentar, que es diferente. Una queja no sirve. Cuando yo sé interpretar y aplicar el derecho como perito, no hago una queja, hago un argumento dentro de la denuncia, ¿no? Entonces son, fíjense, actos, hechos u omisiones denunciadas. Actos, hechos, omisiones denunciados. Y entonces aquí lo que tengo que plantear a través de un argumento, de una interpretación, es cuáles son los conceptos, cuáles son los conceptos, las interpretaciones de la ley que están haciendo que este acto o omisión vulneren o violen los derechos humanos, vulneren o violen el marco jurídico. Ahí está el punto fino. Porque entonces yo le voy a dar todas las herramientas a la autoridad para declarar, por ejemplo, medidas de seguridad, para aplicar sanciones, la revocación de permisos, la institución de funcionarios, la cancelación de registro, las indemnizaciones, la aplicación de medidas precautorias, lo que sea. Pero aquí es con base en el sustento que ustedes nos dan a los abogados. Por eso es tan importante la figura del DRO, ¿se fijan? Porque la figura del DRO lo que logra, lo que genera, fíjense, el DRO lo que genera es seguridad. Uno de los nuevos elementos, fíjense, que hay que entender, fíjense, hay que entender que uno de los elementos del derecho urbano son los sueños y las emociones. Dicen, ay, qué jaladores. No, esto es lo base. Eso es lo básico del nuevo derecho urbano. Entender, fíjense, cuando ustedes intervienen en un proceso de gestión urbana, cuando firmamos un contrato con ustedes, contrato de prestación de servicios profesionales, no nada más un machote, no. Yo como particular le estoy entregando a ustedes, a mi familia, le estoy entregando a ustedes mis propiedades. Fíjense, de ese nivel, le estoy entregando a ustedes porque son los más fregones, los más honestos, los más eficaces, eficientes. Se les estoy entregando a ustedes. Por esa razón se hablaba en algún momento, y ya está, hay el proyecto de ley detenida, de certificación y colegiación obligatoria, lo han escuchado, ¿no? Que en esa ley general de certificación y colegiación obligatoria, no es nada más para que otra vez me pongan mi gafetito, soy un arquitecto certificado, perdón, no, aguas, es un arma de doble filo. ¿Por qué se hace esto? ¿Y por qué creen que hay gente en esta ley general? ¿Por qué creen que estamos los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los médicos y los contadores? ¿Por qué creen? Por nuestro club de Tobino. Porque en estas profesiones son las que más juegan con los derechos de las personas. El arquitecto juega con el derecho a la vida, con el derecho a la integridad física de las personas, de sus bienes, con el derecho a la salud, con el derecho a la vivienda, con el derecho al hábitat, con el derecho a la no contaminación, con el derecho al medio ambiente sano, con el derecho a la intimidad. Amigos, ustedes hacen derecho a la intimidad desde que empiezan con la puerta. Ahí, desde el tamaño de los muros, desde el grosor de los muros, ¿quieren que se escuche todo lo que pasa en el cuarto al lado?
derecho a la intimidad, el derecho a la salud, el derecho al asoleamiento, O sea, algo que en las cortes se ha llamado el mínimo vital. Fíjense, esto es lo que generan ustedes, el mínimo vital, amigos, que son el conjunto de condiciones materiales e inmateriales. Es en las cortes, el conjunto de condiciones materiales e inmateriales que requiere el ser humano para el libre desarrollo de sus capacidades y personalidad, la felicidad. O sea, ustedes como DREOs certificados, lo que crean o destruyen es un mínimo vital. Ustedes contribuyen al libre desarrollo de las capacidades y de la personalidad humana. Ustedes hacen felicidad, no como un concepto retórico, es un concepto jurídico, fuente de responsabilidad. Así es como hacemos las manos. Porque con el diseño de esos espacios, yo voy a generar emociones, fíjense, voy a generar sueños. Yo cuando los contrato a ustedes, cuando hago mi contrato de prestación de servicios, no estoy contratando a un arquitecto para que me haga un plano, perdón, discúlpenme, es una porquería eso. Es un argumento aberrante. Ni para que vaya me haga unos trámites, ¿para qué me sirve eso? No, yo lo contrato al arquitecto, al más fregón, al certificado, al que tiene todo, que tiene los cursos de derecho urbano, porque él va a garantizar mi mínimo vital. Él va a generar, ¿saben qué sensación me van a dar? La de seguridad. Ese es un derecho. Ustedes van a generar seguridad jurídica en mí. Seguridad jurídica en mí y en mi familia. Y por eso cuando se venden los desarrollos inmobiliarios, no dicen, te vendemos 4 paredes. No, lo primero que aparece afuera es un gran cartelote, ¿no? Donde están los 4 miembros de la familia con el perro brincando, ¿sí o no? Y al fondo una alberca. Y al fondo un área verde hermosísima con juegos. Un sol radiante, espectacular. Y casas bien pintadas. Sin instalaciones aéreas, con banquetas de primera. Ah, ¿verdad? Eso es lo que venden, ¿se fijan? Porque el mínimo vital son el conjunto de condiciones materiales e inmateriales que requiere el ser humano para ser feliz, lo cual está en chino. Por eso se pone que son atendiendo y al espacio determinado y que son diferentes para cada quien, pero a ustedes les corresponde encontrar a través del diseño arquitectónico y el diseño urbano, les corresponde encontrar una respuesta que sea común para mucha gente. ¿Mm? Entonces les digo que cuando ustedes hacen una vivienda, cuando diseñan la vivienda, ustedes están, o sea, yo no compro la casa, yo estoy comprando un sueño. ¿Saben cuál es mi sueño? ¿Saben cuál es el sueño de la vivienda? ¿No? Estar con mi mujer abrazado en mi cuarto, ¿no? Viendo la tele, con una habitación calientita, donde le entre el sol por la tarde. Es un sueño, donde pueda ver jugar a mis hijos en el jardín de atrás, sin que, o sea, con un jardín. Ese es el sueño del derecho a la vivienda, es un sueño. Por eso el derecho urbano es eso. Y por eso la Ley General de Certificación y Colegiación Obligatoria, pues claro que incluye a los arquitectos y a los ingenieros, porque ustedes juegan con todos estos derechos, con el derecho a la propiedad, a la posesión, al uso. Imagínense cuántos derechos juegan y les ponemos en sus manos a ustedes. Esta es clave, esta es la base de todo. Y de ustedes depende, fíjense, van a depender nuestras emociones en la casa. Voy a vivir con miedo, fíjense, con miedo porque hay grietas, con miedo porque el muro de contención está mal realizado. Hijo, ¿no? Voy a vivir con enojo permanente porque hay humedades por todos lados. Voy a vivir con tristeza porque no hay iluminación en mi casa. Ah, ¿verdad? Son emociones. Lo que generamos son emociones. Si yo sé en un conflicto urbano, fíjense, detectar cuáles son los sueños, cuáles son las emociones y cuáles son los derechos que están jugando con ellas,
Entonces, yo como DRO voy a tener éxito porque voy a saber detectar y estaré a la avanzada de la innovación en la interpretación jurídica. Porque eso lo voy a traducir en acciones, lo voy a traducir en los trámites, lo voy a traducir en diseño urbano, lo voy a traducir en una ruta crítica, claro, a partir de eso. Y tengo que hacerlo rápido, esa traducción de sueños, emociones y de problemas. Esa es la clave, detectar cuál es el problema, los problemas, cuáles son los sueños y las emociones que están involucradas. Y luego, ¿qué hago? Pues inmediatamente lo traduzco a derechos. Y una vez que lo traduzco a derechos, fíjense, una vez que lo traduzco a derechos, lo traduzco todo a normas jurídicas. ¿Ya se fijaron? Una vez que lo traduzco a derechos, lo traduzco a normas jurídicas. Lo traduzco a derechos y lo traduzco a normas jurídicas. ¿Y cuáles son esas normas jurídicas para ir también comentando y satisfaciendo las preguntas que nos estaban haciendo los compañeros? Siempre, siempre que ustedes tengan ya un caso de cualquier tipo, la generación de un proyecto de desarrollo inmobiliario, el que sea, siempre ustedes vean el enfoque normativo estructurado en capas y subcapas del orden jurídico internacional, nacional y local. Fíjense, hablar de un orden jurídico internacional, nacional y local. O sea, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense, entonces detectar sueños, emociones y problemas. Luego, traducir eso en derechos. ¿Qué derechos van a estar involucrados aquí? ¿Qué derechos están involucrados en este espacio público? Fíjense, en el espacio público que vamos a generar. Vamos a estar hablando de derechos de quiénes, de los peatones, de los corredores, de los ciclistas, de los que hacen patineta, de los que hacen artes marciales, de las personas que van las personas de edad avanzada, de adultos mayores, de las personas con discapacidad. ¿Se fijan? ¿Qué derechos de ellos? ¿Cuál? ¿Qué derechos de cada uno de estos grupos? ¿Cuáles son sus sueños y sus emociones de ellos? ¿Cuáles son los problemas que tienen para desplazarse, para moverse, para disfrutar? Hay asientos, no hay, hay botes, no los hay, qué tipo de piso. Ahí es donde sale, ¿ya se dan cuenta? Y luego entonces lo traduzco a derechos. ¿Qué derechos humanos están involucrados, van a estar involucrados en este espacio público? Ah, wow. ¿Qué derechos humanos van a estar involucrados en este espacio público? Y luego, ¿qué normas jurídicas, fíjense, desde el mundo, desde el orden jurídico internacional, nacional y local están involucradas dependiendo de qué? Pues del problema, del proyecto. Pero empiezo, y este es un tema clave también, amigos, empiezo desde el orden jurídico internacional, nacional y luego de local, no a la inversa. El caso que les conté de este estudio de impacto urbano, el caso de Tijuana, ¿qué hicieron? El orden de los factores afectó el producto. Empezaron con el local. Bueno, pues el reglamento de construcciones prevé el estudio de impacto urbano. Órale, venga. La lista de requisitos prevé el estudio de impacto urbano. Me contratan, la ley lo prevé, el reglamento, perdón, lo prevé. Pero la ley de arriba, la ley nacional, que dice no, es facultad del Estado y no del municipio, para atrás. ¿No? Y o puede suceder el caso que también está involucrado en orden jurídico internacional. Estamos hablando de patrimonio cultural, de materia ambiental, en materia urbana, acuerdos y tratados internacionales que apliquen en materia urbana, materia de patrimonio cultural,
en materia forestal, en materia de vida silvestre, en todas las materias y submaterias que están involucradas en materia de derechos de las personas con discapacidad, en materia de derechos de los indígenas, de los derechos de los indígenas, de los grupos vulnerabilizados. Todo eso hay que tenerlo aquí, porque si no lo encontramos como ahora, el orden de los factores se altera el producto y debo empezar, y la preeminencia mayor es desde el orden jurídico internacional. Fíjense, la preeminencia mayor es desde el orden jurídico internacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque esté blindado en lo local y esté blindado en lo municipal, en lo estatal, desde el orden jurídico internacional me pueden dar en la torre. Yo puedo estar bien blindadito con mi reglamento de construcciones, con mi programa de desarrollo urbano, ¿no? Con mi reglamento de la administración pública, muy bien. Pero si hay un tratado internacional en materia de inversión, como un TEMEC, ¿no? Que sustituye el Tratado de Libre Comercio, en su capítulo de inversión, donde lo firmó el Estado Soberano Nacional y donde establece que hay que beneficiar o tratar, fíjense, el principio de trato nacional, tratar como nacionales a los extranjeros para efectos de darles facilidades e inversiones por encima del orden jurídico local, me tumban el programa, me tumban el reglamento de ese nivel. Por eso entender y aplicar el enfoque normativo, un enfoque normativo que esté estructurado en capas y subcapas normativas. En capas y en subcapas normativas. Y que esté compuesto en niveles: orden jurídico internacional, orden jurídico nacional, orden jurídico local, estatal o municipal. Estatal o municipal. Vamos a dar pauta a los compañeros para que puedan hacer las preguntas que corresponden. Con gusto, daremos unos 12 minutos para responderlas. Si quieren, vamos una por una. Adelante. A ver, mira, sí, tenemos otras preguntas. Dice de Christopher Lara. Dice, como siempre, las discrepancias de reglamentos y leyes de cualquier tema dan espacio al actuar de los licenciados en Derecho. Jueguen con la naturaleza del proyecto. Sí. Ahora, lo importante es que, y esto es dramático, no solamente son los licenciados, son las autoridades, son los particulares, son las organizaciones sociales. O sea, el derecho ahora, este es dramático, pero son múltiples puntos de vista. El punto de vista de la autoridad a veces no es el mismo que el particular, no es el mismo que el del DRO, no es el mismo que el de la sociedad, y todos van a tener que estar a veces en contraposición. Hay que acostumbrarnos a que va a haber un choque, a que va a haber un choque entre diversos intereses. Esa es la naturaleza del nuevo derecho urbano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es armar correctamente, interpretar y aplicar. Adelante. Estefanía Henkel nos dice, ahora que mencionaba que se impacta hasta el subsuelo, el espacio aéreo, etcétera, y estos reposando el reglamento de la Ley de Asentamientos Humanos, me parece relevante preguntar si en este nuevo paradigma de derecho urbanístico ya se están contemplando intangibles ambientales, como Por supuesto. ¿cómo? Muy bien. Ajá. Sí, a ver. Externalidades, por ejemplo, dice costos de la economía ambiental por extracción, por ejemplo, nutrientes o minerales de cualquier intangible ambiental, pero que se agrega el valor a la vida. Bien, esto que estás comentando es muy bueno. También hay que hacerlo así. O sea, cuando ustedes ya tengan un caso, aporten todos los ingredientes tangibles e intangibles. Así como estamos viendo en las capas, ¿no? Capas de suelo, de subsuelo, también el derecho urbano es lo que se ve y lo que no se ve. De hecho, el derecho urbano en la base es el espacio, que es algo que no se ve, es algo que está ahí, ¿no? Y es el que determina precisamente, entre otras cosas,
el diseño urbano, el diseño arquitectónico, ¿no? Entonces, y sí, en materia ambiental, todas esas herramientas, como dices tú, ¿no? Los tipos de impactos, las externalidades, deben formar parte, a final de cuentas, ¿de qué? De un argumento jurídico, acuérdense, de un argumento jurídico que ustedes impulsan. Adelante. Okay. Juan Carlos López nos dice, hay que hacer responsable a los que revisan y aprueban. Claro. Del fin que responsabilidades por avalar un proyecto que no estén con las características técnicas y constructivas. De acuerdo, y acuérdense que ahí es la autoridad por lado del DRO y los que participan en el proceso, y la responsabilidad también de los que participan desde abajo. No es solamente la del director que firma o el subdirector, es desde el que revisa, el que, como dicen, ¿no? El que analiza, ¿sí? Y esa responsabilidad es compartida. Nosotros en las demandas de amparo demandamos a todos los que se puedan, a todos los que aparezcan en el ganchito abajo de la licencia. Adelante. Okay. Uriel Castillo dice, ¿cómo podemos ampararnos para que los municipios no cobren el uso del suelo anual, ya que el uso de suelo no cambia, a menos que cambiara el plan y se tramite un uso de suelo diferente? Eso está muy, muy interesante. Ahí hay dos temas clave. El primero es la renovación del uso de suelo anual, y esto es con un argumento sencillo. Los programas de desarrollo urbano tienen una vigencia indefinida una vez que se aprueban. Surten efectos hasta que se modifican. Entonces, ese uso de suelo no debería ser renovable. ¿Ok? No debería ser renovable. Sí estoy de acuerdo y es un amparo de tipo fiscal. Y la otra cuestión, que también ustedes sepan, que cuando cobran las autoridades por metro cuadrado, eso también es inconstitucional, para que lo tengan ustedes claro. ¿Okay? Las autoridades cuando cobran por metro cuadrado es inconstitucional. Ya lo ha resuelto en Nuevo León la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vean lo que eso implicaría para todo el proceso inmobiliario. Adelante. Ok. Ignacio Paredes nos dice, ¿en qué reglamento menciona que podamos abandonar una obra donde otorgamos nuestra responsiva por irregularidades por parte del propietario sin caer en responsabilidad? Muy bien, hay que revisar a detalle los reglamentos de construcción de sus municipios. Allá debe prever la figura de abandono o hay otras 2 o 3 palabras que la definen. En algunas es abandono, en alguna es que esto es un poquito más exclusión de responsabilidad, y hay otra más que no me acuerdo, no la tengo a la mano, pero hay que buscarlo bien en los reglamentos de construcción. En el de Pachuca. Yo creo que la siguiente sesión abordaremos ya un poquito más algunos detalles, algunos tópicos claves de la ley, del reglamento y de los reglamentos de construcción. Ok. Mario Edmundo Bautista nos dice, ¿qué pasa si el propietario sustrae la bitácora para eliminar las notas del DRO que evidencien su responsabilidad al no seguir las órdenes de un DRO? Buenísimo, pues buenísima pregunta. Presentar una denuncia penal o una constancia de hechos, ¿no? Donde se plantee que la bitácora desapareció. Pues la sugerencia es siempre llevar 2 o 3 copias, ¿no? O sea, tener papel para que haya 2 o 3 copias. Y independientemente de eso, hay otras veces que la autoridad la altera. Entonces yo por eso tener la mía, ¿no? Tener la de la autoridad, y la mía, pues sacarle una copia certificada ante notario. Sí. Adelante. Okay. José Félix nos dice, para poder inhabilitar a un DRIC en el Departamento de Desarrollo Urbano, ¿cuáles son los motivos en los que se puede incurrir? Bueno, normalmente lo que nosotros lo hacemos es, o sea, no puedo acudir así, sino es como yo les decía, nosotros, en nuestro caso, lo que hacemos es a través de juicios de amparo, ¿no? Donde a través de una orden del juez, ¿no? Se llama un capítulo de reparación de derechos, fíjense. O sea, este cuate violó un derecho, para repararlo hay que sancionarlo. Así se plantea en una demanda de amparo. Entonces el juez ordena, ¿no? Ordena a la autoridad que haga público la irregularidad del director responsable de obra, que notifique al Colegio de Arquitectos para que se cancele su registro, y en casos también graves, ¿no? Que se inicien acciones penales, sobre todo cuando son temas de zona de riesgo,
y también que lleven a cabo la cancelación de la cédula profesional. Correcto. José Luis Cruz nos dice, el DRO es responsable que en el proceso de la construcción se apliquen las normas y técnicas legales, pero la ley tiene lagunas, tiene incongruencias que deberían ser corregidas para determinar perfectamente el alcance del DRO. Ese es un drama porque hay veces que los abogados hacemos malas leyes, o tenemos también arquitectos e ingenieros que hacen las leyes y ya no sé cuáles son peores. Si a veces los abogados que no saben de urbanismo o los técnicos que se creen abogados y que hacen las leyes, y eso da pauta a muchas lagunas, como dices, contradicciones o antinomias, así se llama. Y ese es un problema muy serio, por eso es muy importante que ustedes aprendan bien a interpretar y a aplicar los conceptos con estas nuevas ideas que les estoy dando, ¿no? Por capas, por niveles, entendiendo cuál es el problema, los derechos humanos que están ahí, porque a partir de ahí se van a construir los argumentos. Es correcto. Los trámites. Ok, tenemos un último comentario, nos dice Daniel Rosales, excelente plática, muy realista en términos de las responsabilidades del DRC. Y esas serían todas. No, pues padrísimo, qué bueno. Esto es importante porque les digo ahorita lo que estamos hablando es de un nuevo paradigma. Hablamos de un nuevo paradigma y nada más para que ustedes tengan y vayan viendo cómo vamos a ir haciendo este juego. Ustedes están hablando mucho de la ley de asentamientos humanos, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y su reglamento, ¿no? Bueno, pues yo quiero decirles que tanto su ley como reglamento son inconstitucionales. Les dirán, ah, caray, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que ustedes están aplicando reglas que no cumplen con los estándares que maneja la nueva legislación federal, que es la Ley General de Asentamientos Humanos. ¿Y esto dónde ustedes lo pueden observar? Bueno, pues que nuestra Ley General de Asentamientos Humanos fue publicada en el año 2016, cuando tenemos nuestras leyes de asentamientos humanos y todo nuestro reglamento que no son más del 2010. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos una ley general que está desfasada respecto de los ordenamientos legales de carácter inferior. Y cuando eso sucede, entonces se plantea, ¿no?, que estos reglamentos que no han sido actualizados, que son contradictorios con la ley general, pues son inconstitucionales, lo cual quiere decir que no deberíamos aplicarlos, ¿no? Y si los aplicamos y pueden ser violatorios de derechos humanos, pues entonces el asunto se pone mucho más interesante. Con esta precisión que estamos haciendo, iniciaremos la sesión siguiente, ¿no? Para que ustedes vean en principio, ¿no?, cuál es el estatus de nuestra legislación urbana y a partir de ahí, a partir de ese estatus, pues entonces observar cuáles son las posibilidades que tenemos para aplicar la ley ya en casos concretos, igual los reglamentos y los reglamentos de construcción. Pues ha sido un placer el estar interactuando con ustedes, amigos de Hidalgo. De veras, tengo recuerdos espectaculares de ustedes. Le mando un abrazo, un saludo a la arquitecta Edna Cerón, la presidenta, y a todo el comité de gestión y organizadores. Pues es un honor y un gusto para mí el poder estar aprendiendo, interactuando y compartiendo más que enseñar, ¿no? Aquí no es lo que yo diga la verdad, al contrario, es la verdad, en este tema es muy relativa, pero bueno, hay que tratarnos de guiar a través de principios y valores que son los importantes. Un saludo, Edna, me da muchísimo gusto, qué bueno que Hola, te estoy Pablo, viendo, ¿cómo Antonio. estás? Estamos aquí a la orden, ¿eh? Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Creo que ahora sí que nos has dado una sacudida y abrir los ojos a lo que estamos haciendo, a qué tenemos que buscar y referenciarnos, ¿no? Que no está tan fácil y que, como dices, cada vez está más complicado el dar una firma. Tenemos que pensarlo bien y capacitarnos en todos los ámbitos, precisamente para no tengamos un problema legal por querer hacer bien nuestro trabajo. Esa es la idea, ¿no? Que hagamos todos bien nuestro trabajo y que esto sea para beneficio, no todo lo contrario de cada uno de nosotros. Padrísimo, estoy totalmente de acuerdo. Y te mando un saludo cordial y muchas felicidades. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho hoy.
No sé si anda por ahí Manuel con el reconocimiento de esta sesión. Gracias. Ahí. Gracias, Manu. ¿Podremos leerlo, por favor, Antonio? Claro que sí, aquí. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo, AC, otorga el presente reconocimiento al licenciado Pablo Francisco Miguel Aguilar González por su excelente ponencia en el curso Legislación Urbana para DRIC a favor de la actualización de nuestros agremiados. Pachuca de Soto Hidalgo, 8 de julio del 2021. Firma arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, 2021-2023. Qué buen detalle, qué padre. Muchas gracias, se los agradezco de corazón. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Pablo. Y a todos los demás los esperamos en la siguiente sesión y pronto nos volvemos a saludar. Un abrazo a todos y que tengan una excelente noche. Gracias por invitarme. Gracias. Bonita tarde. Gracias, igualmente. Gracias a todos.